En este vídeo veremos las opciones avanzadas del modo de trabajo impulsos. Para ello cogeremos el robot número 1, lo pasaremos a modo de trabajo impulsos, confirmaremos que este modo de trabajo ha sido aceptado a través del piloto correspondiente y también a través de la etiqueta que figura en la zona superior del área de trabajo que el robot número 1 se encuentra efectivamente en modo impulsos. Ahora nos dirigiremos al panel de aprendizaje, que es un panel un tanto especial porque reúne funciones propias del modo impulsos, pero también propias del modo aprendizaje, y nos fijaremos en las que se incluyen en el cuadro este de aquí, ¿vale? Que son opciones relativas a segmentos que conforman una trayectoria. Existen otros botones activos, pero se refieren más a las operaciones básicas que ya hemos visto en un vídeo anterior. Bien, en cuanto a las operaciones referidas a la trayectoria, hay que decir o recordar que una trayectoria se compone de una serie de segmentos. En este caso, en modo impulsos, todos los segmentos que vamos a utilizar son lineales. Es cierto que tenemos segmentos tipo circular y tipo spline, pero en modo impulso únicamente trabajaremos con segmentos lineales. Y para fabricar una trayectoria, lo que hemos de hacer es concatenar una serie de segmentos predefinidos hacia unas cotas determinadas. En este caso, vamos a crear una trayectoria muy simple, consistente en dos segmentos, uno que vaya desde la posición actual al punto 3 y otro que vaya desde el punto 3 al punto 2. Para ello, simplemente venimos aquí, pulsamos ir punto 3 e ir punto 2. Y si nos fijamos en los movimientos disponibles, antes teníamos 20 movimientos lineales disponibles y ahora tenemos solamente 18. ¿Por qué? Porque hemos introducido estos dos. Muy bien. También tenemos otra serie de información interesante, que es la trayectoria que acabamos de crear. Aquí nos dice la longitud de la trayectoria, la longitud total de la trayectoria compuesta de dos segmentos, y la longitud del siguiente segmento, es decir, este de aquí, el que va de la posición actual al punto 3. Otros datos interesantes que nos pueden ser de utilidad es el tiempo restante a la velocidad actual, que serían 100 unidades por segundo. Cuando yo pulse ir o desplazarse a través de esa trayectoria, veremos el tiempo que nos falta hasta llegar al final. Bien, vamos a poner a prueba la teoría, que es dándole al botoncito de trayectoria positiva, nos moveremos en sentido positivo. Y ya hemos llegado. Si nos hemos fijado en los valores actuales, veremos que efectivamente el tiempo va disminuyendo a la vez que la posición, etc. Vamos a darle otra vez. Estos elementos de aquí, los valores actuales, son muy importantes cuando vayamos en modo automático para controlar en qué posición de la trayectoria nos encontramos, cuánto tiempo falta para finalizar la trayectoria, etc. Y esto nos permitirá pues, activar electroválvulas cuando falte un cierto tiempo o realizar operaciones cuando estemos a cierta distancia del objetivo. Muy bien, lo visto hasta ahora, si nos hemos fijado bien, vemos que el robot no pasa por el punto 3 realmente, sino que hace como una especie de redondeo cuando entra en este área de color rojo y continúa por ahí. Vale, ¿esto por qué es? Esto es porque el primer segmento, el que se dirigía desde el punto 7 hasta el punto 3, ¿vale? Este de aquí, tiene definido un parámetro que se llama zona con un valor de 50. Es decir, tiene un radio de 50. ¿Vale? Con lo cual el robot, en lugar de llegar al punto 3, lo que hace es una suavización. Coge estos dos segmentos y los conecta de forma suave. ¿Qué es lo que hace el robot? Aunque aquí veamos un círculo, en realidad esto en el espacio tridimensional es una esfera. Lo que hace el robot es que cuando alcanza la superficie de esta esfera, la superficie teórica, que sería la línea recta, esta de aquí y esta de aquí, lo que hace es entrar tangencialmente y salir tangencialmente, que es básicamente la definición de un spline. El sistema lo que hace es hacer un movimiento tipo spline por el interior de la esfera y nunca alcanza el punto 3. De esta forma hace lo que se llama un connection path, ¿vale? Conecta el path del primer segmento con el path del siguiente segmento y crea un único segmento más largo. ¿Vale? Volvemos otra vez hacia el origen.
Bien, dicho esto, vamos a añadir un nuevo grado de dificultad, que sería realizar un movimiento con el eje auxiliar de rotación insertado o superpuesto a la trayectoria que tenemos de momento almacenada en el buffer de movimientos. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo vamos a hacer a través del giro recogida, este botoncito de aquí. Si vamos a buscar aquí los parámetros, aquí, vemos que el giro va a tener 90 grados, que se va a iniciar en el segmento 1210, que sería este de aquí. Vemos que cada segmento tiene un identificador único, y va a finalizar en el segmento 1215, que sería el segundo que hemos añadido. ¿Cuándo va a iniciar? Pues cuando lleve transcurridos 0,5 milímetros del segmento 1210. ¿Y cuándo lo va a finalizar? Cuando le falten 0,5, de ahí el signo negativo, cuando le falten 0,5 milímetros para finalizar el segmento 1215. Bien, visto esto, le damos al botón y volvemos a repetir el movimiento. Vemos aquí en la posición de giro cómo realmente está girando y también en el gráfico. ¿Vale? Lo único que en el gráfico no se ve tan bien, ya da la impresión de que ya ha finalizado el ángulo de menos 90, pero en realidad aún le falta un pelín. Porque hasta que no le queden 0,5 milímetros realmente no acaba. Vale, ahí está. Es decir, lo que acabamos de hacer es un movimiento síncrono con la trayectoria del robot. Y entre dos puntos que a nosotros nos interese. Finalmente vamos a hacer otra operación que es, vamos a borrar totalmente la trayectoria del buffer de movimientos. Esto lo haremos a través de esta casilla y indicando que queremos borrar desde el segmento 0. El segmento 0 no existe. Aquí vemos que no hay ningún segmento 0. ¿Vale? Pero es un código especial que lo que hace es borrar todos los segmentos del buffer de movimientos. De momento tenemos dos. Vemos aquí que tenemos disponibles 18 de los 20 que teníamos. Le damos aquí y ya volvemos a tener 20. Y además no podemos desplazarnos a través de la trayectoria porque no hay trayectoria. Bien, repitamos la operación que hemos hecho hasta ahora, pero vamos a quitarle la zona al punto 3. Medimos al punto 3, sus coordenadas cartesianas, y en lugar de 50 vamos a decirle que no, que queremos 0. Y vamos a volver a crear una trayectoria idéntica a la anterior. Es decir, vamos al punto 3 y vamos al punto 2. Y como ya tenemos trayectoria creada, pues los botones de movimiento por impulso se han activado de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Le damos y vemos que efectivamente llega a la posición 3, pero no continúa como antes sucedía. Se queda ahí parado. ¿Por qué? Porque él considera que esa trayectoria, que está compuesta de dos segmentos y es una trayectoria porque los dos segmentos se encuentran en memoria, deseamos realmente pararnos. No tiene zona, no hay suavización. Por tanto, él lo que hace es pararse aquí. Podemos ir hacia atrás, hacia adelante, igual que antes, pero esta trayectoria finaliza ahí. Si queremos saltar al siguiente segmento que se encuentra en memoria, hemos de decirle siguiente connection path. Le damos y ahora ya podemos movernos a través del siguiente segmento. Pero no podemos regresar al anterior. El anterior ya se ha cumplido. Hemos saltado y hemos salido de este segmento. Y en principio estos son todos los movimientos avanzados que posee el modo impulso.